Carlos Díaz Rosillo es una figura destacada en la administración pública y la academia estadounidense. Actualmente es el director fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, donde es responsable de establecer y dirigir el centro. Con un doctorado en gobierno por la Universidad de Harvard, su sólida formación y experiencia lo han llevado a desempeñar roles clave, incluyendo el de subsecretario adjunto principal interino de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional y subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, donde asesoraba al secretario de Defensa en temas fundamentales para la seguridad nacional. Durante el mandato de Donald Trump, ocupó la posición de director de políticas y coordinador de asuntos intergubernamentales, destacándose por su capacidad de liderazgo y eficacia en la implementación efectiva de políticas públicas para América Latina. Díaz Rosillo es apreciado por su habilidad para conectar la teoría académica con la práctica gubernamental. Su compromiso con la gobernanza eficiente, la educación y principios sólidos lo hacen una figura respetada y admirada. Buenos días, estamos con Carlos Díaz Rosillo. Tenemos el gusto de recibirlo en nuestros estudios en Miami. Carlos tiene una licenciatura en Ingeniería Civil, fue summa cum laude en la universidad, en Tufts University, y después hizo un máster, realizó un máster en Políticas Públicas y Gobierno en Harvard. Posteriormente un doctorado en Gobierno, también en Harvard, ¿no? Entonces estamos con un doctor en Filosofía. Él es educador, administrador, empresario, estratega político y de políticas, comunicador público y además es un ex alto funcionario del gobierno americano durante la administración del presidente Trump. Previo a eso ha sido vicedecano en el Harvard College y actualmente es director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, cofundador, dicho sea de paso, de este instituto tan importante el día de hoy, que está adscrito o vinculado, relacionado, ya nos lo explicará Carlos, a la Universidad Internacional de la Florida. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Es realmente un privilegio tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco cómo es que una persona que es joven todavía y que puede haber caminado tanto en este espacio, no solo en el mundo académico, que es brillante tu récord, pero además ya en el mundo de la administración pública, que va mucho más allá de la política, porque es, digamos, ejecutar, ¿no? Y en la nación más grande del mundo. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación, es un placer estar contigo. A pesar de tener una formación académica, siempre he creído en la importancia de lo práctico, de hacer cosas que tengan impacto real en la gente. Y si bien estudié y di clases de política por muchos años, como dijiste, en la Universidad de Harvard, siempre tenía el deseo de ver si todas estas teorías que uno enseñaba en la clase en realidad reflejaban la realidad, y tenía muchas ganas de trabajar en el gobierno. Cuando el entonces candidato Donald Trump baja por esas escaleras famosas de Trump Tower y anuncia su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, y muchos pensaron que era un show mediático, que no tenía ninguna posibilidad de ganar, yo dije, este señor va a ser el próximo presidente. Y comencé a ver cómo podía sumarme a este movimiento. Si bien al principio creo que me dejé llevar mucho por consejos que me decían, no te asocies con él, no va a llegar jamás. Yo dije, no, sí va a llegar, y creo que tiene una posibilidad de hacer cosas muy importantes por el país. Entonces llamé a uno de sus familiares que conocía y le dije, ¿cómo puedo ayudar en la campaña? En ese momento no pude ayudar en la campaña porque estaba dando clases en Harvard, precisamente una clase que se llamaba El Camino a la Casa Blanca, de cómo se maneja una campaña presidencial. Pero le dije, al culminar mi clase, pido un permiso, me voy de sabático de Harvard y me uno al esfuerzo. Y eso fue lo que hice. Justamente después del semestre de primavera del 2016, tomé un sabático de Harvard y me fui a colaborar con el equipo de transición. En Estados Unidos la ley federal requiere que una vez se sepa
quién va a ser el candidato demócrata y quién va a ser el candidato republicano, aun cuando no lo sean oficialmente. Eso no se convierte en realidad hasta que la convención nombre el candidato, pero ya usualmente en abril, mayo, antes de las elecciones se sabe quién va a ser el candidato, como lo sabemos ahora, que va a ser Donald Trump para el Partido Republicano. Hay que empezar a armar un equipo de transición. La teoría es muy lógica, ¿no? Si ese candidato llega a ser presidente del país más importante del mundo, tiene que estar preparado para asumir las riendas del poder. Entonces, ayudé a organizar la transición presidencial muchos meses antes de las elecciones. Gana las elecciones y entonces me voy con él. La transición la estábamos armando en Washington, después me voy con él a Nueva York, a la segunda parte de la transición, que es cuando ya él es el presidente electo. Lo ayudo a consolidar esa transición y entonces me voy con él a la Casa Blanca como director de políticas públicas de la Casa Blanca. Bueno, pero no solamente fuiste director de políticas públicas, ¿no? Estos fueron 4 años intensos. Sí, estuve ahí los 4 años. Que te llevaron a cargos como, ya lo dijiste, el asistente a la presidencia, director de política y sobre todo la relación interinstitucional, que debe ser compleja de manejar, porque se deben mover muchísimos intereses y muchísimas posiciones, desde ideológicas parte de lo que hasta económicas. Tratar de coordinar todas estas posiciones y tratar de implementar la política pública, sobre todo la política de seguridad nacional, según las instrucciones del presidente. Una vez en Washington, como en todas las capitales, hay una obsesión por el contenido del proyecto de ley, por la orden ejecutiva, lo que va a decir, pero después que el presidente firma ese proyecto de ley o esa orden ejecutiva, hay que implementarla. Y solamente los ministerios, las secretarías, como se quieran llamar en los diferentes países, son las que las implementan. Y muchas veces la implementan de la manera que le da la gana. La implementa el ministro como él quiere o como ella quiere, no como dice el presidente. Entonces parte de lo que tenía que hacer era asegurarme que las especificaciones de la implementación no sean interpretadas. Interpretadas de manera diferente a lo que quería el presidente. Y paralelamente a eso, fui uno de sus portavoces, en el caso mío, en los medios de comunicación en español. La Casa Blanca tomó la decisión de que había un secretario de prensa, como en todas las Casas Blancas modernas, y que no había necesidad de tener a una segunda vocería en español, porque todos los periodistas acreditados ante la Casa Blanca hablan inglés. Entonces, fácilmente pueden comunicar lo que se está diciendo en inglés, en portugués, en francés, en italiano, en el idioma que quieran. Pero yo pensaba que el público latino, estoy convencido que el público latino de Estados Unidos quiere oír lo que estamos haciendo en la Casa Blanca en su idioma. Entonces les pedí si les importaba que yo tomase ese cargo sin ninguna compensación adicional, aparte de lo que estaba haciendo, porque creía que era muy importante que la comunidad latina en Estados Unidos escuchase en su idioma directamente todas las cosas que estábamos haciendo en la Casa Blanca, que estaba convencido eran las políticas públicas adecuadas. Entonces, paralelamente a mi cargo de director de políticas públicas, era vocero del presidente ante los medios de habla hispana. Es importante porque hay un dato que no es menor y que no se toma necesariamente en cuenta. Muchos de los hispanos en los Estados Unidos piensan en español. Sí, claro. Hablan inglés, por supuesto, porque si no, no podrían estar, pero piensan en español. Qué importante. Y son netamente americanos, se sienten americanos. Sin duda. Pero su primer idioma es el castellano. Es correcto. Ahora, yo creo que el plato mayor, es muy importante lo que has comentado, pero es el trabajo en la Subsecretaría de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional. Después de la Casa Blanca me fui al equivalente al Ministerio de Cultura de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un Ministerio de Cultura, pero tiene agencias culturales que desempeñan las labores que en otros países sería... Es la Fundación Nacional para las Humanidades. Sí, entonces fui el equivalente al viceministro de Cultura. Y después, como bien dices, fui al Pentágono como subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, que fue súper interesante. Cuéntanos lo que puedas de eso. Me imagino que habrá cosas que no puedes contarnos, pero ¿qué es? Es una responsabilidad tremenda, porque no es que estás en un país pequeño, que en realidad es una comparsa, ¿no? Con todo respeto. Estás a donde se definen y donde se cuecen las habas, para ponerlo de alguna manera. Sí, mira, súper interesante, sobre todo porque aquí creo que no se le da el crédito que merece el presidente Trump.
Cuando él llega a la Casa Blanca, mucha gente decía, ¿cómo permiten que este señor sin experiencia, que dice cosas un poquito coloridas, ¿no? Tenga acceso a los códigos nucleares, va a meter a Estados Unidos en todo tipo de guerras? Y la realidad es que sus 4 años de gobierno fueron los únicos 4 años de una presidencia en la era moderna de Estados Unidos en que el presidente no metió a Estados Unidos en ningún conflicto bélico. No mandó tropas a ningún lado del mundo, no se metió a Estados Unidos en ninguna guerra. Fue un periodo bastante pacífico, ¿no? A diferencia de lo que estamos viendo ahora. Entonces, si bien no en el Pentágono no tuvimos afortunadamente ninguna guerra, ningún tipo de política de defensa que tenía que involucrar a soldados entrando en otros países. Crisis, vamos. En una crisis de ese tipo. Fue una gran experiencia y obviamente una que creo que aumentó un poquito más mi experiencia, no solamente en el tema de relaciones exteriores, el tema cultural, sino en el tema de defensa, que es sumamente importante para un país como Estados Unidos. Y para el mundo, dicho sea de paso, ¿no? Y para la paz del mundo. Sin duda alguna. Tú mencionaste, y seguro vamos a hablar más adelante de eso, que hoy no estamos viviendo una situación como esa, estamos viviendo casi lo contrario en el camino. Pero ya entrando un poco más a la experiencia y volviéndonos un poco a la experiencia académica, Carlos, es más, hoy con todas las labores me consta en las que estás involucrado, pero creo que el foco hoy tuyo está en el tema académico. Cuéntanos cómo va por qué se creó, cuál es el objetivo del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, cuál es el leitmotiv del centro. Insisto, es una de tus actividades, no es la única, pero es tremendamente importante, sí, claro, sobre todo para nuestro espacio latinoamericano, ¿no? Claro. El centro fue creado por la legislatura y el gobernador de la Florida, el gobernador Ron DeSantis, para tratar de cambiar un poquito la narrativa que estamos viendo en las universidades y en realidad en todo el país. Y yo te diría, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, una narrativa que hoy día en las universidades, por ejemplo, dices comunismo, socialismo, y lo ven como algo romántico, exótico, digno de estudio, hay que entenderlo mejor, suena lindo, suena algo, un sistema casi ideal. Y dices capitalismo y es casi una mala palabra. Y como sabemos, esa no es la realidad. Es lo contrario. Es todo lo contrario. No hay ningún sistema socialista comunista que haya funcionado. Lo único que hace es traer miserias. Y si bien el capitalismo no es perfecto, es el mejor sistema económico que conocemos, ¿no? Igual que la democracia, no es perfecta, pero como decía Winston Churchill, es el peor sistema excepto por todos los demás. Entonces tratamos de trabajar en la intersección entre la política pública, la política gubernamental de un lado y el libre mercado del otro lado, para tratar de mandar un mensaje contundente de que el libre mercado funciona. No hay mejor sistema que el sistema del libre mercado. No hay nada más efectivo para una sociedad que la libertad económica, la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad del ser humano. Entonces tenemos programas educativos para la universidad, pero también uno que estamos llevando por todo el mundo, en el que traemos a exfuncionarios de los más altos niveles. Tenemos un programa, por ejemplo, uno particular que trae a Miami a 4, ahora vamos a aumentarlo a 5 exfuncionarios de primer nivel, siempre 1 o 2 expresidentes. Todos han sido expresidentes latinoamericanos hasta ahora, embajadores, miembros del Congreso americano, gente que ha tenido cargo muy importante que vienen, si vienen a Miami, en muchos casos se mudan a Miami un par de meses, en otros van y vienen y dan clases de liderazgo, de gestión de crisis, de cómo manejar la economía, para mandar un mensaje muy claro de que ellos son gentes comunes y corrientes, como tú y como yo, gente de carne y hueso, que hicieron cosas buenas y que cometieron errores y que se aprende de lo bueno que hicieron y también de los errores. Y ese programa lo estamos llevando ahora por todo el mundo para hacer cursos de capacitación a jóvenes con promesa política, promesa empresarial, jóvenes que quieren salir adelante y quieren aprender un poquito sobre temas como, los mencioné, gestión de crisis, comunicación, hacemos mucho énfasis en la comunicación.
¿de qué te sirve una política pública bien armada, muy linda, con un lacito encima, si no la puedes comunicar? Tocamos mucho el tema de comunicación y los profesores de estos cursos siempre son estos expresidentes, ministros, expertos, académicos, periodistas, y tratamos de educar un poquito a la población en general sobre estos valores de la libertad. Número 2, hacemos investigaciones, proyectos de investigaciones serios, rigurosos, objetivos, como por ejemplo el Índice de Burocracia, que es una publicación que hacemos todos los años, donde analizamos el cargo burocrático que los gobiernos, ya estamos en 22 países, o vamos a ir a 22 países en la próxima edición que sale en unos meses, cuán burocrático es el gobierno de tal país en la creación y el mantenimiento de una micro y una pequeña empresa. Importantísimo. Tercero, eventos públicos. Hacemos muchísimos eventos públicos con estas personalidades que te comenté, con jefes de estados en funciones, con personalidades del mundo de la academia, del deporte, del entretenimiento, de la política, obviamente, y presentamos debates serios, rigurosos, en donde gente viene de diferentes puntos de vista y presenta sus opiniones. Y número 4, todavía no hemos comenzado esa parte, queremos proveer una plataforma en la cual los políticos, los gobernantes, los que están tomando decisiones, vengan a nosotros para que les demos análisis serios, objetivos. Por ejemplo, si un legislador o un presidente o un gobernador o un alcalde está pensando en aumentar un impuesto o poner una regulación o cambiar alguna ley, le podemos dar datos que le permitan tomar una mejor decisión, le podemos dar análisis, como una especie de consultoría. Y lo podemos hacer, tenemos la gran ventaja, como estamos en Miami, lo podemos hacer en inglés, lo podemos hacer en español, lo podemos hacer en portugués. Entonces le podemos hacer una especie de consultoría a estos gobiernos para que tomen mejores decisiones. Repito, uno hace el análisis, lo presenta, y el que toma la decisión, por supuesto, es el alcalde o el presidente o el gobernador. Pero por lo menos que tengan acceso a información seria, información bien analizada, para que puedan tomar la mejor decisión para sus países o sus estados o regiones. Y dime una cosa, desde el punto de vista institucional, me imagino también están vinculados ustedes a otras instituciones que tienen los mismos principios, valores y fundamentos. Y esto en América Latina, en Estados Unidos o en el primer mundo, digamos, las estructuras políticas, ideológicas, están bastante bien definidas en todo caso. La media representa, los canales de televisión representan un poco o bastante cómo está la realidad, entonces tú te vas enterando. Pero lo que está pasando, lo que pasa en América Latina, Carlos, es que no, que en realidad hay una confusión. Cuando tú analizas la economía, la gestión en algún país y tú dices, oye, ¿qué línea ideológica, por ejemplo, estás siguiendo o no? Te confundes porque son erráticos. ¿Cómo ves eso? ¿Estás trabajando en algo? ¿Están haciendo algo con otras instituciones vinculadas en Latinoamérica? Sí, absolutamente. Mira, tenemos a diferentes partners locales en toda la América Latina y ahora en Europa Occidental. Por ejemplo, el índice de burocracia que te comenté no es algo que podemos hacer desde Miami. Tenemos que tener un partner en cada país. O sea, tenemos un centro de pensamiento en cada país que es el que hace el trabajo de campo, el que busca los datos, el que hace las entrevistas, el que hace el análisis. Así que tenemos partnerships, alianzas con varias universidades y con varios think tanks en toda la región. Para este tema de burocracia vamos ahora 22 partners, pero también tenemos asociaciones no formales, pero sí tenemos relaciones con centros que no solamente piensan como nosotros a favor de la libertad, sino con centros de todo tipo de ideologías. Yo creo que es muy importante el diálogo y entrar en un debate con gente que no piensa como tú. Yo creo que mis ideas son las adecuadas, por eso las tengo, pero en el momento que esté convencido de que estoy equivocado, creo que sería ridículo no evolucionar en la opinión que tienes, ¿no? Uno se nutre de comentarios y de opiniones diferentes a las tuyas. Eso no quiere decir que vas a cambiar de opinión cada vez que oyes un comentario diferente. No, al contrario, muchas veces cuando oyes el comentario de otro o el argumento del otro, te convences más de que tú tienes la razón. Sí, claro. Pero creo que es importante ese diálogo, entonces nosotros vamos a donde nos inviten. Obviamente las alianzas estratégicas son con organizaciones serias que compartan nuestro deseo de avanzar los principios de la libertad y de la democracia. Pero creo que cuando hay espacios vacíos,
si no los llenas tú o si no eres parte de ese espacio, otros los van a llenar con unas ideas diferentes. Entonces yo creo que hay que dar el debate en todos los campos y darle la cara a los que están en desacuerdo contigo y debatir y presentar por qué tus ideas son las correctas y ver entonces, ahí es donde yo creo que es lo bonito de presentarle a un estudiante todo tipo de puntos de vista, que ellos decidan. Yo estoy convencido que las ideas del capitalismo, de la democracia, son las adecuadas y que las del comunismo y del socialismo están totalmente equivocadas. Entonces, por lo tanto, no tengo ningún problema en que escuchen ambas partes y que ellos mismos decidan quién tiene la razón. Estoy convencido que van a decidir correctamente, pero no pueden hacerlo si no tienen acceso a todo tipo de información. Y eso es algo que la izquierda no ha entendido. Nada más quiere indoctrinar, nada más quiere presentar su punto de vista y eliminar el otro, y es un gran error. Es que evidentemente la dinámica para ponerlo dentro del Estado de Derecho, ¿no? La dinámica entre los progresistas y los conservadores es la que ha creado las sociedades occidentales modernas. Estados Unidos es prueba de ello, los demócratas y los republicanos. Antes, históricamente, eran al contrario, porque sí, ¿no? A principios del siglo XIX, los demócratas eran los conservadores y los republicanos eran los liberales. Eso se ha ido invirtiendo, es prueba, lo digo porque es prueba de cómo esa dinámica ha venido funcionando. España es otro ejemplo y algunos otros países, pocos, pero algunos otros países de Latinoamérica. Pero esto me lleva a aterrizar en otro espacio y en otro tema, que es no solo el proceso electoral en los Estados Unidos, que es un proceso inédito por una serie de elementos que hacen esta diferencia. No es natural o no ha sido natural en Estados Unidos que un presidente se salte un periodo, por lo general no han sido reelectos. Solamente ha pasado una vez en la historia. Es correcto, entonces eso es un elemento. Esperemos que 2 ahora. Eso es, el otro es la edad que tienen ellos, etcétera. Pero esos terminan siendo al final de cuentas anecdóticos desde mi punto de vista, Carlos. Pero el fondo de la discusión hoy, creo que para muchos está trasvasando algunos límites que preocupan y que son importantes porque Estados Unidos es la referencia, claro, es la democracia moderna por excelencia. ¿Cómo ves esto? ¿Qué sientes, qué percibes, qué te preocupa de este proceso o de este momento político que tiene los Estados Unidos? Me preocupa que los Estados Unidos deje de ser una referencia para el mundo en el tema de la democracia, del libre mercado. Hoy día, si dices que piensas que hubieron irregularidades en las elecciones pasadas en Estados Unidos, casi te cancelan. Estás diciendo, te dicen que cómo puedes decir que hubieron irregularidades. Hubieron irregularidades. Una cosa es decir que hubieron irregularidades, otra cosa es decir que el resultado es totalmente ilegítimo. No. Pero no se puede negar que hubieron cosas que no deben de pasar en un sistema verdaderamente democrático, donde no se cambian las reglas del juego a mitad del juego, claro, donde se cumple con las reglas establecidas antes de que comience el proceso electoral. Entonces me preocupa que uno no pueda cuestionar cómo se llevó a cabo un proceso electoral sin ser vetado o sin ser cancelado porque estás cuestionando la legitimidad de la democracia. Lo lindo de la democracia y los sistemas libres es que tú puedes expresar tu opinión y puedes decir, no me parece que esto o aquello estuvo bien. Entonces, eso creo que es preocupante porque los Estados Unidos ha sido siempre, desde que se fundó como país, un referente al mundo en este tema de la democracia. Es una democracia muy joven, pero es la democracia más importante del mundo y la más influyente. Y eso creo que es preocupante, que no se pueda cuestionar ni siquiera la legitimidad de una elección sin que te vean como un monstruo raro que no crees en las instituciones. Sí, precisamente porque creo en las instituciones americanas es que puedo cuestionar que el proceso electoral no fue lo que debería de haber sido en un sistema que es total y absolutamente transparente. Y otro tema que preocupa mucho y el ciudadano americano tiene como, digamos, eje fundacional y cosmogónico, me atrevería a decir, de su sociedad,
¿no? La administración de justicia. Sí. ¿No? Claro, los presidentes, el sistema, la democracia, etcétera, la separación de poderes, clarísimo, pero dentro de todo eso, la administración de justicia se entiende como el eje fundamental de esta sociedad. Allí, ¿cómo estás viendo la actualidad? ¿Es cierto, hay evidencias del lawfare en los Estados Unidos? Algunos llegan a decir hasta que se está, digamos, tirando para República Bananera. En algunos casos he llegado a escuchar eso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Carlos? Otro tema que es verdaderamente preocupante. Estados Unidos, como bien dice, siempre se ha caracterizado por tener un sistema de justicia en el cual la justicia es imparcial, ¿no? El símbolo de la justicia americana es una mujer con una banda sobre los ojos, ¿no? Y una balanza para no saber de qué lado se va a ir. Que sea total y absolutamente objetiva. Y lo que hemos visto recientemente es una politización del sistema judicial bastante preocupante. Se ve en muchos casos. El más obvio, obviamente, es los casos en contra del presidente Trump. El caso que acaba de concluir, el caso de Nueva York, en el cual lo hallaron culpable de 34 cargos penales, es un caso en el cual a ningún otro ciudadano jamás lo hubiesen llevado a la corte por eso. Aquí no se está cuestionando si es legal o si es ilegal el pago que supuestamente se dio. Lo que se está cuestionando es si se reportó adecuadamente como una donación de campaña o no. Ese tipo de infracciones, si en realidad se llevaron a cabo, la manera de resolverla en todos los casos es con una penalidad. Hubo una contribución de campaña que no fue debidamente reportada, te ponen una penalidad. Una infracción, una infracción menor. Te dan una penalidad, pagas una cantidad y listo. Tienes que devolver el dinero que no se reportó y una penalidad adicional. Ese es el castigo usualmente para ese tipo de infracciones administrativas. En este caso, no solamente no fue así, sino que se le llevó a un juicio criminal con 34 cargos, con un juez que ha demostrado, según todo lo que vemos, ser bastante parcializado. Ahora va a dar su sentencia dentro de poco, pero hemos visto una politización del sistema. Y no solamente ese caso, son 3 otros casos criminales por los que se le acusa de crímenes que a ninguna otra persona se llevaría a corte. Entonces estamos viendo casos civiles en los que le han dado sentencias de cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares. Sí. 4 casos criminales con casi 90 cargos en conjunto. Entonces, una politización, y creo que la estrategia es muy clara. A Donald Trump se le ha tratado de hacer todo lo posible porque no llegue a la presidencia. Y se han dado cuenta de que la única manera de hacerlo es desestimarlo, de que no pueda estar en la boleta. Y como eso no se pudo, entonces lo que quieren hacer es criminalizar todo lo que puedan para que la gente diga no puedo votar por este señor. Y lo que se está viendo es el resultado es todo lo contrario. Todo lo contrario. Mientras más lo acusan, mientras más sentencias, mientras más problemas legales le meten, más suben las encuestas, más recauda fondos. Y yo creo que es porque la gente está viendo precisamente esta politización del sistema y si ven hay mucha gente que eso lo dicen las encuestas, no lo digo yo, que no quisiera votar por él porque no está de acuerdo en cómo dice las cosas o en su estilo, van a votar por él para mandar un mensaje de rechazo a esta politización. Entonces yo creo que eso, más que afectarlo negativamente, lo está ayudando. Y yo creo que los demócratas y los medios de prensa tradicionales no se han dado cuenta de que mientras más lo acusen de cosas y más hablen de él, más lo van a ayudar. Es así como que hablen mal, pero que hablen, ¿no? Obviamente, buena prensa es mejor que mala prensa, pero muchas veces mala prensa es mejor que no prensa. Correcto. Entonces, él está en las noticias todos los días y la gente ya está viendo que el descaro con lo que se le acusa de cosas está impulsando no solamente a su base, que ya lo quiere y va a votar por él, pero le está dando una motivación adicional, sino también a uno que otro independiente que quizás no hubiera votado por él, pero que ahora tiene un argumento para votar por él porque rechazan esta politización del sistema. Entrando un poco a la estructura de los partidos y viendo qué es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Es
cómo ha sido el proceso interno dentro de cada uno de los partidos, que ha sido tremendamente público. El decir dentro termina siendo una falacia. Pero es... claro, hace 2 años todo el mundo pensaba, o se decía, y sobre todo la prensa, decía que era imposible que Trump lograra consolidarse dentro del partido republicano como el líder absoluto y que lograra hacer que los disidentes o la oposición que tenía no marcara. Entonces, pero resulta que eso fue un check para Donald Trump dentro del Partido Republicano, ¿no? Ha sido un proceso largo, ha habido discusión, como tiene que ser, porque claro, es un proceso de depuración lo que existe dentro del partido. Y ha ido consolidando. Pero el siguiente paso ha sido irlos afiliando o reafiliando, consolidando ese liderazgo, que no es lo mismo que ganar. Es consolidar el liderazgo con la afiliación de los ex contendores. Esto está claro y eso viene pasando, ha pasado en el Partido Republicano. Pero donde yo tengo... Y algo que me gustaría comentar es, se pensaba que como el Partido Republicano tenía tantos buenos candidatos, había muchísimos, ¿no? Más de una docena de candidatos, gobernadores, senadores, gente muy preparada. Se pensaba que ese número de candidatos iba a ayudar al presidente Trump porque se dividía el voto y él tenía una pluralidad. Y se pensaba que si se llegase a dar el caso en el que se iban bajando uno a uno y nada más quedara una contienda entre Trump y uno más, ahí le podían ganar a Trump. Ese uno le podía ganar. Y ese caso se dio. Claro, y no fue Nikki así. Haley. Exacto, y no fue así. Trump arrasó. Entonces, eso demuestra que el Partido Republicano hoy es un partido número uno que permite que todo tipo de candidatos se presenten. Hubieron candidatos extraordinarios que se presentaron a la presidencia junto con el presidente Trump. Permite ese tipo de pluralidad que no se ve en el Partido Demócrata. Y número dos, que a pesar de eso, el Partido Republicano de hoy, le guste a quien le guste, es el partido de Donald Trump. Tiene una aprobación altísima con el votante republicano y el partido que en su momento le dio la nominación casi por obligación, no querían. Y él ganó la elección del 16, no gracias al Partido Republicano, sino a pesar del Partido Republicano, hoy día se ha convertido el partido de Donald Trump. Es algo muy interesante. Esto me lleva a ver a la acera, rápidamente a la acera de enfrente, ¿no? Si tú ves el Partido Demócrata, la estructura del Partido Demócrata, la verdad es que ves octogenarios, y no quiero faltar el respeto, por supuesto, ¿no?, a estos personajes que son muy importantes, pero no ves después nada. Y lo que además ves es cuando aparece alguna cabeza, algo ocurre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque eso es, visto desde fuera, yo no conozco tanto, es suicida, digamos. O sea, ¿qué pasa ahí? Es verdaderamente inexplicable. No te puedo dar una respuesta porque la verdad no lo entiendo. Estoy en desacuerdo con la gran mayoría de los demócratas en el Congreso, en las gobernaciones, porque creo que toman decisiones que son muy dañinas para el país, pero hay que admitir que hay jóvenes demócratas que tienen un gran potencial y ninguno de ellos se atreve a alzar la mano y lanzarse como candidato. Hubo uno en el Congreso que alzó la mano y pues no llegó a ningún lado, y hubo otro que trató y el partido hizo todo lo posible por sacarlo y lo sacaron. Y ahora es candidato independiente y está sacando un porcentaje relativamente alto para un candidato independiente. Entonces no hay ningún líder joven demócrata que tenga el valor de alzar la mano y decir que él o ella quiere ser un candidato creíble y que le tomen en serio. Nadie se atreve y la verdad que es incomprensible. Claro, porque de Hillary Clinton, de Nancy Pelosi, no sé, Al Gore quizá, pero todos tienen una edad muy avanzada y además tienen un núcleo muy cerrado y eso pues es extraño, creo que es inédito también en la historia política de los Estados Unidos. Para darle una vuelta y no con fines agoreros ni este tipo de cosas, creo que estamos en un momento en el que hay un elemento que va a marcar, creo yo, diferencia, que es la elección del acompañante. Sí. Del vicepresidente o del candidato a vicepresidente. ¿Cómo ves eso en los dos partidos? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? No sé si me podrás decir quién crees, eso sí, mira, tíralo por ahí, pero... En el Partido Demócrata creo que no va a haber ningún cambio, no hay nada interesante ahí. En el Partido Republicano, una de las cosas que
caracterizan al presidente Trump es que es bastante transparente. Lo que piensa lo dice. Entonces, él ya más o menos ha dado a entender quiénes son los candidatos que está considerando. Eso no quiere decir que pueda aparecer otro. Cualquier persona que te diga que sabe quién va a ser el escogido por Trump te está mintiendo. Porque la única persona que lo sabe es Donald Trump. Y estoy seguro que todavía no lo sabe. Lo está evaluando. Yo creo que si bien ya ha habido una división muy clara entre él y el ex vicepresidente Pence, creo que fue una gran decisión escoger a Mike Pence como su candidato a vicepresidente porque aportó mucho y fue, creo, una decisión muy sabia. Yo creo que esta decisión también va a ser una decisión muy sabia porque él sabe lo que necesita para aún fortalecer más su boleta, pero también sabe algo muy importante, que es la gente vota por el candidato presidente. Su compañero de boleta es, en general, bastante poco importante. Uno no va a votar por el número 2, uno vota por el número 1. Y en el caso de Trump, más aún. Una persona con una personalidad tan fuerte, alguien que es tan conocido, cuando vayas a votar por él o en contra de él, no por quién es el número 2. Pero eso no quiere decir que no se va a tomar su tiempo y que va a escoger a la persona más adecuada para ayudarle al margen, ¿no? Y ha mencionado a 7, 8 nombres. Sí, claro. Es amplia la lista. Es amplia la lista y yo estoy seguro que esa es la lista de verdad. Y en el momento en que aparezca otro en la lista, lo va a decir. Ahí hay un grupo que incluye a mujeres, que incluye a afroamericanos, que incluye a latinos. Yo creo que él va a escoger a alguien con el que se sienta cómodo. Más si lo ayuda o no, la relación que tenga con esa persona creo que es muy importante para él. Yo creo que esa decisión depende, o sea, lo que se debe tomar en consideración cuando uno escoja un compañero de boleta son 3 cosas fundamentales. Número 1, si esta persona está capacitada para ser presidente. En caso de que algo le pase al presidente, esta persona asume la presidencia. Es realmente la función principal. Entonces, cuando estás escogiendo, tienes que decir, número 1, esta persona está capacitada para ser presidente, eso es lo número 1. Número 2, ¿cómo me va a ayudar a gobernar? Porque una vez que ganen juntos, tienen que gobernar. Y el presidente es el que tiene todo el poder. El vicepresidente no hace absolutamente nada más que romper un empate en el Senado cuando hay empate, que no es muy común, y estar a la disposición del presidente. Entonces puede ser una figura muy importante si el presidente quiere que sea importante, o no puede hacer muchos si el presidente no quiere. Entonces puede ser un gran aliado del presidente. Entonces tienes que pensar cómo me va a ayudar a gobernar a esta persona. Y número 3, indiscutiblemente, cómo me va a ayudar a ganar. Porque para gobernar tienes que ganar. Entonces ahí es donde entran elementos electorales que creo que son mínimos, porque como te dije, uno vota por el número 1, no por el número 2, pero creo que su selección del vicepresidente va a cumplir con esos requisitos. Y el más importante creo que para Trump, aparte de esto, es cuán cómodo se siente con esta persona, cómo se llevan, cuál es la interacción. Y hay indicios de que ahí, por ejemplo, el senador de Ohio, J.D. Vance, tiene una muy buena relación con él, se lleva bastante bien con él. Ese puede ser un candidato que, si bien electoralmente no va a sumar, porque ya obviamente va a ganar el estado de Ohio, demográficamente no añade ningún grupo, pero creo que se puede llevar muy bien con él. El senador de la Florida, Marco Rubio, es alguien también que se menciona como un posible candidato. Una representante de Nueva York, Elise Stefanik, se menciona también, lo defendió mucho en su juicio político en el Congreso. Entonces yo creo que va a estar entre los que se mencionan, no creo que va a haber una sorpresa. No te sé decir cuál sería. Seguro. Ni yo ni nadie. Cualquiera que te diga que sabe, te está mintiendo. El único que sabe es Donald Trump, y creo que todavía no lo sabe porque está evaluando en realidad cómo puede ser esta relación a largo plazo, cómo se va a llevar con esta persona y cómo va a ser que esta persona lo ayude a gobernar para que sea un equipo de verdad. Un equipo siempre liderado obviamente, sin duda, por Donald Trump. Sin duda. Estados Unidos es un país presidencialista, más allá de todos los candados democráticos y división de poderes que tiene. Bueno, falta todavía bastante para el 5 de noviembre. Pero esa decisión viene pronto. No, lo sé, pero digo, esa convivencia la vamos a empezar a ver pronto, la que dices tú. Y por el otro lado ya sabemos que Kamala Harris es la probable o casi segura candidata a vicepresidente. Pero es una decisión que, si bien no va a ser muy importante
en el resultado de las elecciones, va a ser muy importante en mandar una señal de cómo está pensando el presidente. ¿Está pensando en traer a alguien que lo complemente o en alguien que duplique su estilo? ¿Alguien con el estilo de él o alguien con un estilo complementario? Da mucho que... da una indicación muy interesante de cómo el presidente está asumiendo esta responsabilidad de escoger a un compañero de boleta, porque una vez que lo escoges, no lo vas a cambiar. No, sin duda, ya está. Es una decisión que te quedas con esa persona. Entonces tienes que cogerla muy bien, porque tienes que verlo todos los días, a menos que hagas lo que hace otro presidente, que manda a su vicepresidenta bien lejos, ¿no? La decisión de quién es el vicepresidente es una decisión que electoralmente no suma mucho, pero que sí dice mucho de cómo el presidente asume esta responsabilidad. Vámonos afuera, es decir, miremos Latinoamérica y ver Latinoamérica, tú tienes una característica particular, no exclusiva, porque hay otras personas seguramente que también, pero muy importante, Carlos, porque eres un norteamericano puro y duro, ¿no? Químicamente puro, pero también eres un latino químicamente puro. A todas luces has mantenido tu cultura originaria, eso te da esa dualidad tan importante de poder entender estos dos mundos que tienen una interrelación tremenda que no siempre, y mucho menos en los últimos tiempos, ha sido, yo no voy a decir buena o mala, porque no me atrevo, pero está siendo escabrosa, para usar un término benevolente, si se quiere, ¿no? Los temas migratorios, que es la política, pero es de los dos lados, porque la migración no es solamente a dónde vas, sino es de dónde vienes, ¿correcto? ¿Qué ves en Latinoamérica desde dónde estás, desde tu sitio en los Estados Unidos, y cómo ves a tus paisanos, digamos, latinoamericanos, a tus medio paisanos latinoamericanos, esta realidad, qué te sugiere? La relación Estados Unidos-Latinoamérica es de esencial importancia tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica. No es secreto para nadie que Estados Unidos no le ha prestado la atención a la América Latina que debería haberle prestado. Somos una misma cultura, ¿no? Compartimos un mismo continente, un mismo hemisferio. Y yo creo que hay una gran oportunidad para que los Estados Unidos mantenga un liderazgo contundente en la región. Un liderazgo que en su momento tuvo y que ha venido perdiendo, sin duda alguna. Mientras los Estados Unidos ha puesto su atención en Asia, en Europa, en el Medio Oriente, ha dejado descuidada a la América Latina. Y de una manera muy inteligente, muy estratégica, los chinos han venido a llenar espacios. Hoy día China, y cuando uno habla de China, habla del Partido Comunista de China, es el socio comercial número 1 de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Y es el socio comercial número 2 de toda la región, solamente porque el comercio con México y Estados Unidos es tan importante. Si sacas a México de esa ecuación, es el socio comercial, China es el socio comercial número 1 de toda la América Latina. Y eso es verdaderamente preocupante porque han venido de manera estratégica, deliberada, tomando control de puertos, de aeropuertos, de puentes, de carreteras, de puntos claves para el comercio, y presentan un peligro altísimo para la seguridad nacional de cada uno de los países latinoamericanos que se están comiendo esos cuentos chinos. Y de los Estados Unidos. Y sobre todo de los Estados Unidos, porque tienen al gobierno de la República Popular de China en su vecindario ya. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para Estados Unidos, porque por una razón histórica, uno de los temas en los cuales hay acuerdo entre los demócratas y republicanos, el único de importancia, es el tema de China. Los demócratas y los republicanos en Estados Unidos no se ponen de acuerdo en casi nada, pero sí se han puesto de acuerdo en el tema de China. Yo creo que ahí sí le doy crédito mucho al presidente Trump, porque por décadas, tanto demócratas como republicanos creían que la estrategia a seguir era acercarnos a China. Si negociamos con ellos, si comerciamos con ellos,
se van a parecer un poquito más a nosotros. Van a tener un sistema un poquito más democrático y un poquito más capitalista. Eso falló. Ahí un poco era la estrategia Kissinger, digamos, que creía que estaba abriendo un gran mercado para los americanos y resultó siendo y fue una casi lo contrario. Estrategia fallida. En el momento entiendo por qué se tomó. Sí, claro. En el contexto de la Guerra Fría, el enemigo verdadero era la Unión Soviética. Entonces tenía mucha lógica, pero ahora vemos que fue una estrategia fallida en cuanto a... Los chinos no son más democráticos hoy día y no son más capitalistas hoy día. Entonces, Donald Trump puso eso, le puso el enfoque a eso, y yo creo que hoy el mundo se ha dado cuenta de eso, y por lo tanto hay una gran oportunidad para la América Latina, porque hay un gran énfasis en Estados Unidos, no solamente en el mundo político, con demócratas y republicanos, como dije, sino también en el mundo empresarial, de que todas estas empresas que se fueron a China por décadas tienen que regresar, idealmente a Estados Unidos. Por razones de mano de obra, Obviamente. de regulaciones, no se puede. Entonces, si no se van a poder traer a Estados Unidos, que sería lo ideal, bueno, por lo menos que se vengan al vecindario, que se vengan a países vecinos, aliados, en donde podamos tener una mejor relación y que no presenten un peligro a la seguridad nacional, donde la cadena de suministro hoy día está prácticamente toda en Asia. Entonces, ahí es donde los países latinoamericanos tienen que aprovecharse de ese momento histórico, un momento que no se va a ver por muchas décadas, creo yo, y entonces tener una estrategia coherente. Las inversiones que se fueron a China no van a regresar a la América Latina porque sí. Van a regresar porque los gobiernos latinoamericanos den incentivos atractivos a los empresarios norteamericanos y de otras partes del mundo que quieran invertir. Lo que hemos visto es que si muchas de esas empresas se han venido a la América Latina, la gran mayoría no se ha venido. Se van a Vietnam, se van a Camboya, se van a otros países. Sí. Y deberían de venirse a la América Latina. Y ahí hay países que lo han hecho muy bien. Gobiernos que han tenido una estrategia muy inteligente de atraer esa inversión, el famoso nearshoring. El ejemplo de República Dominicana creo que es muy claro, lo han hecho muy bien, se han aprovechado de esta oportunidad muy bien. Otros gobiernos como el de México, por ejemplo, que es el más lógico para que esas inversiones regresen, el país vecino, con una mano de obra bastante buena, con costos aún bajos, el gobierno federal ha desaprovechado la oportunidad. Y si bien han capturado mucha inversión, es gracias a algunos gobernadores, algunas regiones que lo han hecho bien, pero el gobierno federal lo ha desaprovechado. Y cuando hablo con empresarios de este tema, la razón número uno que dan es algo así como que, bueno, ¿cómo me voy a arriesgar a invertir? Y lo dicen así despectivamente, en estas repúblicas bananeras. Y si bien muchas no son repúblicas bananeras, son repúblicas serias y de un nivel de desarrollo bastante elevado, la percepción es que cuando cambia un gobierno cambian todas las leyes. La percepción es, y muchas veces no solamente la percepción, sino la realidad, de que hay inseguridad. El caso de México creo que es muy obvio. El empresario no te va a pedir a ti como gobierno que le garantices que su negocio tenga éxito. No puede hacer eso, pero sí puede pedirte que le des seguridad jurídica, que le des seguridad física, que tengas la seguridad de que tus empleados pueden ir de su casa a la fábrica sin que sean secuestrados, sin que sean extorsionados. Entonces ahí yo creo que los gobiernos tienen que tener una estrategia que le den al empresario la seguridad jurídica, la seguridad física, que le den ventajas tributarias, que digan, aquí tu negocio va a tener todas las ventajas que puede tener en Estados Unidos y se te va a tratar con seriedad, no se te va a expropiar tu propiedad, no te van a quitar tus derechos. Y yo creo que ahí falta mucho de parte de la América Latina, porque estas inversiones que pudieran llegar a la América Latina no van a llegar porque sí. Los gobiernos latinoamericanos tienen que trabajar con los empresarios y darle un clima de seguridad para que regresen a la América Latina, y eso creo que puede ser la gran clave de la relación entre Estados Unidos y la América Latina durante los próximos años. Brasil y México son visibles, ¿correcto? Pero son visibles, pero también son chicos. O sea, Brasil es un poco más grande que el estado de la Florida son visibles PBI. en el tema comercial. A eso me refiero, ¿ya? Los otros países no, pero no debería haber alguna estrategia política que acompañe, ¿no es cierto?, y facilite. Yo no estoy hablando de un plan Marshall, por supuesto, claro. pero digamos, no? aterrizando eso a algo concreto, moderno, a este momento, yo supe de un plan de inversiones muy fuerte que se había trabajado desde el gobierno de Bush inclusive, para Centroamérica, y que se ratificó con México, con otros países centroamericanos. ¿Algo así tú no crees que debería implementarse? Absolutamente. Mencionas el Marshall Plan y dices que no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no un Marshall Plan para la América Latina? Una especie de Plan Colombia para toda la América Latina. Hoy día en el Congreso hay un plan, el America's Act,
un plan bipartidista, destaco, para poner de nuevo el enfoque, o poner el enfoque en esta relación con Estados Unidos y crear un desarrollo verdaderamente sostenible. La mejor manera de parar esta migración, esta casi invasión que estamos viendo en la frontera sur de Estados Unidos, es hacer lo posible porque no vengan. Claro, y para eso tienen que tener perspectiva de bienestar en sus países. Exacto, yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente que viene aquí de manera ilegal no quiere venir. Prefiere quedarse en sus países. Vienen porque están desesperados. Sin duda. Entonces, si podemos atacar la raíz del problema y crear las condiciones necesarias para que se queden en sus países, creo que sería lo ideal. Junto, obviamente, con una cooperación del Gobierno de México para asegurarnos que aquellos que sí vengan de manera ilegal se paren en la frontera. Correcto. No que tengamos una frontera abierta que no solamente es un peligro, obviamente, para la seguridad de Estados Unidos, sino que también es una política muy cruel para estos migrantes que se pasan días, semanas, meses a pie recorriendo casi todo un continente entero, un camino que es extraordinariamente peligroso porque tienen la esperanza de que pueden entrar libremente, porque en realidad lo pueden hacer, porque el gobierno americano no ha puesto los frenos que tenía que haber puesto desde un principio por una obsesión de deshacer todo lo que hizo el presidente Trump. Entonces, aparte de que es una política que pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, es una política verdaderamente cruel contra el migrante que está desesperado. Entonces, yo creo que una política migratoria fuerte a la mano de una política hacia la América Latina que cree las condiciones necesarias para que el latinoamericano que está desesperado se quede, que tenga las oportunidades económicas necesarias y que tenga la seguridad necesaria. Yo sé que se le critica mucho al presidente Bukele, pero no hay que negar que ha generado las condiciones de seguridad. Y hay retorno a El Salvador. Exacto. La pregunta en todo caso con Bukele será qué cosa hará después, ¿no? Porque si ya entra en planes de perpetuidad y todo este tipo de cosas. No, pero ese es otro tema. Pero el tema de seguridad. Pero hoy ha resuelto un problema muy grave. Terrible. Para El Salvador, de uno de los países más peligrosos del mundo a uno de los más seguros. Seguro. Entonces tienes que trabajar con los gobiernos latinoamericanos para asegurarte de que tengan oportunidades económicas, que tengan la seguridad necesaria para poder estar tranquilos en sus países, y eso unido a una política migratoria coherente, fuerte, creo que puede ayudar muchísimo, no solamente a los Estados Unidos, sino a la América Latina. Pero indiscutiblemente creo que es una gran oportunidad para la América Latina para tener una relación más cercana con Estados Unidos, porque si no lo hacemos, el avance chino es inminente y eso va a poner en peligro no solamente a la América Latina, sino a todo Estados Unidos y yo diría hasta el mundo entero. Que dicho sea de paso, tener comercio bilateral con China, con la India, con el resto del mundo no tiene ningún problema. Estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de hegemonía, ¿no es cierto? Y de occidentalismo, al final de cuentas. Pero en teoría no tiene ningún problema, ¿no? Obviamente un comerciante tiene que comerciar con el que le pague. De hecho, Estados Unidos lo hace. Estados Unidos lo hace, ese no es el problema. El problema es que los chinos vienen, y repito la frase, cuentan una cantidad de cuentos chinos, no tienen ningún problema en sobornar, no tienen ningún problema en entrar en relaciones ilícitas, porque la verdadera intención no es solamente la comercial, sino también es geopolítica. La razón geopolítica de avanzar su ideología para frenar el liderazgo de Estados Unidos. Y ellos dicen que no son imperialistas. Ese cuento no se lo come absolutamente nadie. Después de todo este tiempo ya has experimentado mucho, ya digo, para una persona de tu edad, pues has pasado por un montón de experiencias. ¿Qué viene? O sea, ¿qué va? ¿Cómo te ves en los próximos años? Me imagino que vas a continuar con tus actividades, que son tremendas, ¿no es cierto? Y tremendamente amplias. Pero, ¿cuál es la perspectiva? O sea, ya tirando un poco más hacia el ¿qué legado es el que buscas? ¿O cómo te ves trabajando estos próximos 10, 15 años? Wow. Es una pregunta difícil porque el futuro no lo conoce, pero... Mira, actualmente me estoy enfocando, como bien dijiste al principio, en el centro. Yo soy el fundador del centro, en que crezca el centro, que sea el mejor centro de pensamiento, no solamente de la Florida, de Estados Unidos, sino del mundo. Suena ambicioso, pero ese es el objetivo. No ser solamente bueno, sino el mejor. También continuar con mis labores
consultores. Yo tengo una empresa de consultoría política. Me gustaría mucho ayudar a candidatos en toda la América Latina, en Estados Unidos, a llegar a ocupar cargos importantes, cargos legislativos, cargos ejecutivos, presidentes, gente seria, gente que necesita asesoramiento de cómo llegar. Creo que tengo bastante experiencia para asesorarlo en una que otra cosa, para hacer lo mejor posible. Una vez que trabajas en el gobierno de tu país, que tienes la oportunidad de estar en la Casa Blanca, en el Pentágono, obviamente te das cuenta que tú puedes contribuir a la sociedad de muchas maneras, siendo un buen médico, siendo un buen periodista, siendo un buen maestro, un buen padre de familia, pero cuando lo haces desde el servicio público, lo haces a una escala enorme, ¿no? Tomas decisiones o ayudas a tomar decisiones que pueden afectar a miles, a cientos de miles, a millones de personas. Entonces, el modelo de poder servir a tu país, de poder ser un servidor público por 4 años, por 8 años, y después regresar al sector privado, a compartir tus experiencias, ayudar a otros y después regresar de nuevo, es un modelo atractivo porque te mantiene vigente tanto en el sector privado, que es el sector que en realidad mueve la economía de cualquier país, pero también te permite darle algo de vuelta a tu país. Así que ¿Cómo no? Ese modelo de ser servidor público por un tiempo y después empresario por otro es muy atractivo. Carlos, no tengo más que agradecerte por el tiempo que nos has dispensado. Realmente es un privilegio tenerte en TV Libertad en esta entrevista y ojalá que pudiéramos tenerte frecuentemente. Las veces que es quieras. muy importante para nuestro espacio entender, y recalco esto de la dualidad cultural, es tremendamente importante y creo que en estas circunstancias es vital. Un placer, Carlos, muchísimas gracias por tenerte con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Encantado. Estuvimos con Carlos Díaz Rosillo, creo que con una trayectoria difícil de replicar y con una perspectiva además muy grande, una visión global, pero que aterriza perfectamente en su realidad americana y en la realidad latinoamericana. Ha sido todo por hoy, muchísimas gracias.